Buenos días, compañeros. Espero que me escuchen bien. Si no, por favor, me avisa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación en gatos. Un segundo, esto está un poquito lento. Ok. Bueno, eh, una parte importante aquí hay que tener en cuenta para poder dar un poquito del manejo de fisioterapia y rehabilitación en ese tipo de pacientes, pues principalmente es conocer un poquito sobre su biología y evidentemente los comportamientos que normalmente ellos tienen. Sabemos que los felinos son carnívoros estrictos y bueno, como les mencionaba anteriormente, tienen comportamientos muy distintos comparados con los pacientes caninos. Ahora, si bien estos pacientes tienen comportamientos de caza, normalmente a veces son un poquito más solitarios, tienden a estresarse un poquito más, sobre todo ante ambientes nuevos, ante cambios, ¿no? Hay que tener en cuenta todo esto. Y bueno, como les decía, a diferencia de los perros, los gatos están un poquito subrepresentados en fisioterapia y rehabilitación. ¿Por qué? Pues por todas las características que les había mencionado anteriormente, ¿no? Y sobre todo porque se debe a las diferencias entre individuos. Y bueno, a pesar de que es un concepto erróneo de que los pacientes felinos no cooperan con tal tratamiento, pues bueno, la fisioterapia a lo largo de los años se ha ido aplicando cada vez más en este tipo de pacientes. Y también ha habido un poquito más pues el avance en tipos de fisioterapia para ese tipo de pacientes. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para poder empezar a hacer este tipo de fisioterapia y rehabilitación en estos pacientes? Pues bueno, principalmente si nuestro paciente felino tiene problemas ortopédicos o presenta alguno de ellos. Normalmente la rehabilitación se hace de manera posoperatoria, ya sea después del tratamiento de alguna fractura, la reparación de alguna luxación, ya sea si se le hizo ortodesis, alguna amputación o ya sea la reparación de algún ligamento, algún tendón, ¿no? También podemos hacer rehabilitación y fisioterapia si tenemos lesiones agudas y crónicas de tejidos blandos que involucran ya sea músculos, tendones, alguna cápsula articular o ligamentos articulares, ¿no? Y un punto muy importante que hay que considerar, sobre todo en este tipo de pacientes, es la enfermedad degenerativa de las articulaciones, ya que es una de las principales enfermedades que podemos ver en la clínica diaria y pues sobre todo en pacientes ya un poquito de edad avanzada, ¿no? Y bueno, también está indicado en manejo general del dolor, ya sea dolores crónicos, dolores agudos, y dependiendo del tipo de segmento que vayamos a trabajar, ya sean segmentos cervicales, por dolor torácico, por dolor lumbar, lumbosacro o ya sea en alguno de los miembros. Y otro punto muy importante, no necesariamente nuestro paciente felino necesita pues tener como alguna enfermedad ortopédica o neurológica adyacente, ¿no? A veces normalmente nos llegan a la clínica diaria pues como este tipo de pacientes que vemos en la esquina superior derecha, y sobre todo también pacientes jóvenes, ¿no? Pues con obesidad. Entonces, normalmente los propietarios están a veces muy acostumbrados y muy felices de ver a este tipo de sus mascotas con esta condición corporal, ¿no? Sin embargo, siempre como médicos es importante mencionarles, pues que no es la mejor condición, no es obviamente saludable para nuestra mascota y pues bueno, la rehabilitación o en este caso fisioterapia puede ser importante y nosotros lo podemos empezar a tratar, sobre todo para empezar a bajarlo de peso y también yendo de la mano con un buen manejo nutricional y pues bueno, algunos ejercicios que podemos trabajar aquí. Entonces,
como les mencionaba, no necesariamente tiene que haber un problema, por ejemplo, una fractura. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les llega algún pacientito con nada más vacunas o una revisión general y lo vemos con ese tipo de condición corporal, pues lo que podemos hacer es darles la opción de el manejo nutricional y obviamente que puedan pasar con. Y bueno, como en la primera diapositiva les mencionaba, ¿no? Los pacientes felinos son un campo o otra rama muy diferente que normalmente como médicos a lo largo de nuestra formación hemos ido pues conociendo, ¿no? Obviamente es muy diferente a tener pacientes caninos, ya sea para consulta o ya sea para rehabilitación, sobre todo por las diferencias biológicas que principalmente les mencionaba y también, pues, muy importante, las diferencias de comportamiento entre una especie y otra, y también las necesidades que cada uno necesita. Ahora, es importante tener en cuenta que en este tipo de pacientes, es decir, pacientes felinos, normalmente el porcentaje es mucho menor en cuanto a enfermedades ortopédicas del desarrollo. Y por ende también hay una menor información sobre este tipo de problemas y problemas ortopédicos en general. Si bien muchos pacientes que nos pueden llegar con fracturas, ¿no? O con algún tipo de dolor, normalmente siempre va a ser un poquito menor porcentaje de frecuencia a comparación de los pacientes caninos, ¿no? Que en ellos pues es un problema bien conocido, muy frecuente y que día a día pues nos llega a la clínica diaria. Y bueno, normalmente en felinos la osteoartritis suele ser un problema emergente en comparación a veces a los caninos, ¿no? Se dice que más del 90% entre edad de 6 a 20 años en pacientes felinos tienen una articulación ya con signos radiológicos de enfermedad articular degenerativa. Entonces, siempre es muy importante eh, empezar a educar a los propietarios y, pues, bueno, dar estas recomendaciones a partir de esta edad, pues, como puede ser haciendo, perdón, un examen ortopédico, una revisión general y ya haciendo pruebas complementarias como radiografía, ¿no? Para empezar a ver que nuestro paciente, bueno, más bien para empezar a ver si nuestro paciente empieza a presentar este tipo de problema. Y si es así, pues bueno, empezar a tratarlo, ya sea con medicamentos y sobre todo también con fisioterapia y rehabilitación para darle una buena calidad de vida a este paciente, ¿no? Y otra parte muy importante que hay que tener en cuenta con gatos. Normalmente con dolor crónico, siempre la mayoría de estos tipos de pacientes va a haber alteraciones, tanto en comportamiento como en su estilo de vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que cómo un gato empieza a tolerar el dolor a cómo un canino lo hace, ¿no? Normalmente los caninos que son más sociables, obviamente a veces como propietario, más bien notan más este tipo de problemas con más facilidad, porque también empiezan pues que a haber cojeras, ¿no? Sin embargo, en el paciente felino, pues a veces ellos empiezan a tener alteraciones, pues que se empiezan a separar pues a lo mejor del propietario, se quedan más tiempos inactivos, ¿no? Inclusive pueden empezar a presentar depresión, anorexia, al que nosotros queramos manipular a lo mejor ese miembro, pues no nos dejen, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver evidentemente ya cuando el problema a veces ya está muy avanzado. Entonces, pues tenemos que los caninos tienen siempre una mejor adaptación a cojeras a comparación de los felinos. Y bueno, es entonces cuando aquí surge una serie de problemas, ¿no? Como tanto, la eutanasia a veces tiende a ser más frecuente en este tipo de pacientes que en los perritos. ¿Por qué? Porque primero, eh, por falta de conocimiento del propietario. Entre otras de esas razones son razones económicas. A veces cuando empiezan a ver el problema, puede haber malos resultados, inclusive una mala calidad de vida o como normalmente nos tiende a pasar aquí, que lo vemos con algunas personas, pues que se empiezan a desesperar por no ver un cambio tan drástico de un día para otro, ¿no? Y sobre todo también como ese tipo de pacientes son más difíciles a veces también de tratar por parte de los propietarios, pues bueno, empiezan a desesperarse y creen que ya a veces con un poco de dolor, pues ya es candidato a eutanasia cuando no es así, ¿no? Entonces,
Normalmente nosotros como médicos siempre hay que darle opciones, ¿no? Y pues una de estas, fisioterapia en gatos, ¿no? A veces suena como algo, fisioterapia en gatos, ¿cómo, no? Pues sí, hay que empezar, como les mencionaba, a reeducar a las personas y darles estas pautas y estas herramientas que en ese tipo de pacientes, pues sí se pueden dar, ¿no? A pesar de que no estén tan acostumbrados al manejo o sea muy, muy difícil trabajar con ellos ejercicios, yo creo que se puede siempre buscar la mejor manera para que nuestro paciente tenga una buena calidad de vida de acuerdo a lo que él necesite. Y bueno, normalmente en ese tipo de pacientes, las sesiones siempre deben ser cortas, ¿no? A comparación a lo mejor con los caninos, puede ser la mitad de la sesión comparando con los otros, no sé, unos 15, 20 minutos, siempre y cuando eh, tengamos las herramientas necesarias para poderle darle la fisioterapia a este tipo de pacientes. ¿Qué herramientas son necesarias, no? Principalmente desde que el paciente llega a tener un consultorio muy capacitado, muy adecuado. Sobre todo actualmente se ha hecho muy famoso esta parte del consultorio y todo ese show del cat friendly, ¿no? Entonces, pues siempre la literatura y normalmente otros médicos van a recomendar, pues bueno, que siempre tengamos un consultorio únicamente para gatos, que esté lejos el paso cuando vayan a entrar con otros perros, que esté lejos del ruido, ¿no? Todas estas pautas siempre hay que tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para que nuestro pacientito pues no se empiece a estresar tanto, porque ya desde el transcurso de que el gato se va a la transportadora en casa y en el transcurso del camino hacia la clínica, pues bueno, ya es un estrés obviamente bastante fuerte para el gato, ¿no? Entonces, y que llegue aquí, que llega a los perros, que los vuela, que obviamente estos les empiezan a ladrar, pues bueno, entonces el estrés empieza a ser más evidente, ¿no? Y a veces también la fisioterapia, eh, para que esta sea efectiva, obviamente tenemos que tener un paciente pues relajado, ¿no? Entonces, si nosotros brindamos esas herramientas a nuestros pacientes, pues obviamente vamos a tener buenos resultados. Hay que tener terapias con gran variedad de actividades. Los tratamientos siempre, siempre se van a elegir respecto a la aceptación y a la actitud del gato. A veces no es lo mismo trabajar gatos muy jóvenes, trabajar gatos ya más gerontes, ¿no? Normalmente los gerontes pues, suelen ser más tímidos, suelen ser más enojones, ¿no? Y sin embargo a veces los cachorros pues tienden a ser más juguetones. Entonces, en base a esto, siempre nosotros vamos a empezar a hacer nuestro plan fisioterapéutico y ver qué tanto nuestro paciente se va adaptando a él. Y bueno, ahora sí vamos a enfocarnos un poquito más en las técnicas de fisioterapia que nosotros podemos empezar a utilizar con este tipo de pacientes. Todas las que conocemos, podemos utilizarlas tanto en perros como en gatos. Sin embargo, como anteriormente les mencionaba, hay que ver qué tanto nuestro paciente nos empieza a dejar hacer este tipo de terapia. Normalmente siempre, siempre se empieza de menos a más, ¿no? Y más si nuestro paciente pues no está tan como adaptado a que otras personas lo empiecen a tocar. Entonces, una de las principales, más fáciles y que normalmente la mayoría de este tipo de pacientes acepta, pues es la masoterapia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a empezar con esto? Normalmente la masoterapia ofrece efectos terapéuticos muy beneficiosos. Entre ellos tenemos un aumento del flujo sanguíneo, un aumento del aporte de oxígeno, tenemos liberación de endorfinas endógenas, ¿no? Drenaje de linfa, relajación muscular, empezar a relajar esas fibras muy contracturadas, ¿no? Y bueno, para ello tenemos diferentes tipos de masoterapia. Normalmente las que más se recomiendan en este tipo de pacientes y como las más fáciles para que los propietarios empiecen también a realizarlas en casa, pues son estas tres que vemos del lado derecho. La principal, bueno, perdón, siempre normalmente para que un paciente felino te empiece como a dejar el manejo, como todo anteriormente les mencioné, ¿no? Normalmente la masoterapia, nosotros como fisioterapeutas, les enseñamos a los propietarios que las hagan en casa. Normalmente este tipo son tareas en casa que van a realizar ellos. ¿Por qué? Porque normalmente siempre se recomienda hacerla unas 3 a 4 veces al día. El tiempo, ahora sí, al inicio, lo que el paciente te vaya dejando y después
Pueden ser unos 5, 7, hasta 10 minutos, ¿no? Y pues bueno, la primera es el efleurage o es terapia de roce, como normalmente o popularmente se conoce. El efleurage normalmente al gatito podemos llegar si el gatito está sentado, está acostado en su camita. Primero lo acariciamos gentilmente, lo saludamos, ¿no? Para que él vea que no va a ser algo muy invasivo y lo empezamos siempre a acariciar con la palma de nuestra mano un poco abierta, empezando de cabecita hacia cola. Siempre ese tipo de masajes van a ir con un orden, ¿no? Entonces, vamos a hacer este roce justamente en la parte de la espalda y pues bueno, posteriormente lo vamos a hacer en los miembros, tanto torácicos como pélvicos, ¿no? Y el tiempo es ese, o sea, justamente como mencionaba hace un momento, inicialmente que el gato se empieza a dejar hacer este tipo de toque, ¿no? De roce. Después él se va a empezar a acostumbrar, ¿por qué? Porque vamos a empezar a tener estos efectos beneficiosos que anteriormente les mencioné, se van a empezar a relajar bastante, va a haber esta liberación de endorfinas y pues bueno, van a empezar a dejar hacer más este tipo de manejo. Después nos vamos a seguir con otro tipo de masaje que se llama masaje de pré-tissage o es amasamiento más que nada, ¿no? Con la yema de nuestros dedos vamos a hacer siempre movimientos circulares de una manera como más fuerte, para que el objetivo de este tipo de masaje es empezar a relajar más esa masa muscular. Normalmente si nuestro paciente tiene mucho dolor, ese tipo de masaje nos va a empezar a ayudar a generar este efecto analgésico. Entonces, igual, siempre el orden va a ser el mismo, cabecita hacia cola, y normalmente, por ejemplo, si un miembro está afectado más por ejemplo, otra zona del organismo, pues bueno, vamos a empezar desde la parte más distal y en el mismo sentido, ¿no? Con la yema de nuestros dedos haciendo movimientos circulares. Y por último, tenemos la masoterapia de Tapotman, o bien es el de percusión, también le llegamos a llamar. Se hace de distintas maneras. Entonces, normalmente en gatos la más recomendada, porque el objetivo de de este masaje es hacer un pequeño golpeteo. Tanto lo podemos hacer con la yema de nuestros dedos como con la base de nuestra mano. Entonces, en gatos a veces no lo permiten tanto debido al tanto manejo que a veces se puede realizar. Entonces, podemos empezar algo muy ligero con la yema de los dedos nada más, igual empezando muy poco tiempo, lo que el paciente vaya permitiendo. Y pues bueno, ahora sigue con el paso de las sesiones, a hacerlo más tiempo, ¿no? Normalmente, como les mencioné, estos 3 masajes se hacen en ese orden. Y a veces para terminar, para que el paciente quede más relajado, podemos volver a repetir la terapia de roce. Y bueno, tenemos también otras modalidades, normalmente muy conocidas y que normalmente aquí en el hospital se aplican bastante bien a los pacientitos, lo que es termoterapia y crioterapia. Normalmente a veces siempre tenemos como la duda de cuál primero, cuándo utilizo crioterapia, cuándo utilizo termoterapia. Un punto clave que tenemos que tener en cuenta y que ya no nos va a causar como mayor problema, siempre que nosotros tenemos un problema agudo, o ya sea por cirugía, a lo mejor se pegó, tiene una contractura, normalmente siempre se inicia con crioterapia. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un proceso de inflamación. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de inflamación y ponemos termoterapia, vamos a lograr el efecto contrario, ¿no? Vamos a inflamar más el tejido. ¿Por qué? Porque empieza a generar más vasodilatación musculares. Entonces, siempre iniciamos con crioterapia, el cual consiste en colocar fomentos fríos, ya puede ser compresas frías, pueden ser hielo templado, para disminuir la hinchazón, el dolor y el proceso inflamatorio en general, ¿no? Y como les mencionaba, normalmente se hace en etapas muy agudas, también pueden ser etapas agudas de osteoartritis. Normalmente en pacientes felinos, cuando hay una inflamación severa, toleran bastante bien el frío, pero muy importante,
Siempre, siempre hay que tener en cuenta que hay que poner un trapito, una toalla para no quedar en contacto directo con la piel, ¿no? Normalmente se recomienda de 10 a 20 minutos, no más de 20 minutos, y pues bueno, al principio en un proceso muy agudo se puede hacer de 3 veces al día. Y en cuanto a la termoterapia, pues bueno, normalmente es para enfermedades más crónicas, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad degenerativa. Entonces, normalmente ese tipo de terapia se utiliza para calentar el cuerpo, también antes de hacer ejercicio. Es muy útil en pacientes con osteoartritis o con enfermedad degenerativa, con espasmos musculares y pues dolor crónico, ¿no? Normalmente también se puede utilizar compresas calientitas o bien a veces algunos pacientes felinos, no todos, pero puede ser que llegue uno que no tolere tanto el calor. Entonces, lo que podemos hacer si nuestro paciente felino no tolera que nosotros estemos ahora sí encima de él colocando las compresas calientes, podemos optar varias opciones. Entre una de ellas, la literatura menciona colocar lámparas infrarrojas, ¿no? Siempre y cuando ésta esté a una distancia de unos 30 a 40 centímetros y que obviamente nosotros evidenciemos con nuestra mano, pues que no nos está quemando, ¿no? O también podrían ser algunos tapetitos térmicos, pero pues bueno, siempre y cuando tengan control de temperatura y este, que no quememos al paciente, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Y bueno, una de las más utilizadas y más famosas, pues tenemos la magnetoterapia, ¿no? Y normalmente aquí en el hospital se tiende a usar mucho, mucho en gatos. ¿Por qué? Porque pues tenemos varios, mm, pues varias, ay, ¿cómo se dice? Mm, varias herramientas del magneto que hace que nuestro paciente pues no se estrese. Como les mencionaba anteriormente, si nosotros como fisioterapeutas nos llega ya sea un paciente posquirúrgico de alguna fractura, ¿no? Normalmente siempre, siempre las primeras sesiones, o más bien la primera sesión, pues como todo, ¿no? Hay que revisar al paciente, hay que ver que nuestro paciente, pues qué tanta atrofia muscular tiene, qué tanto dolor tiene, qué tanta inflamación tiene. Entonces, normalmente el colchoncito del magneto es el que mejor toleran. ¿Por qué? Porque nosotros primero lo que hacemos es sacar al gatito de la kennel, de la jaulita, lo revisamos, siempre se hace de una manera lo más rápida que se pueda para no estresar a nuestro paciente y pues bueno, siempre dejarlo en la kennel, que es su lugar ahora sí que de refugio, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es colocar el colchoncito dentro de la jaulita y pues ya el pacientito solito se mete y está tranquilo ahí durante la sesión. Normalmente depende mucho el tipo de paciente y el tipo de problema que nosotros vayamos a ayudarle. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos a Alan, que es un paciente ya adulto, entonces sin problema nosotros podemos utilizar el magneto, ¿no? Con él empezamos a utilizar láser y magneto, más adelante les voy a platicar un poquito más de él, pero pues bueno, es una herramienta y es algo muy fácil de hacer, ¿no? Y para, sobre todo, como les mencionaba, para que pues, el paciente no se estrese tanto. Entonces, normalmente, como ya sabemos, los efectos positivos de la magnetoterapia, pues son para tratar el dolor, para la regeneración ósea, liberación de endorfina, tratar la osteoartritis, pues normalmente, pues este paciente es muy apto para ese tipo pues de terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, como sabemos, el magneto, pues tal cual no se siente, no lo está sintiendo. Por mucho a veces el colchoncito tiende a calentarse un poco, pero a veces eso también es un efecto beneficioso que al paciente también lo empieza a relajar. Entonces, sin problema, metemos el colchón en la jaula, está ahí el pacientito 20 hasta 30 minutos y pues ya se va súper bien relajado a su casa sin ningún problema, ¿no? Y pues dentro de la sesión, obviamente, siempre tratamos de a lo mejor de poner un poco de música para relajación o a lo mejor estar en silencio, ¿no? A lo mejor cerramos un poquito la persiana para que no esté ni esté distraído de los ruidos de afuera. Y del lado derecho tenemos a otra pacientita felina que también ella tuvo fractura del radio
Normalmente esta era una pacientita bastante sociable, entonces como que a veces era más fácil ponerle el solenoide del magneto, ¿no? Entonces, les digo, depende de nuestro paciente, siempre va a ser la modalidad que nosotros vayamos a elegir para él y el que tanto nos vaya a permitir. Otro tipo de las terapias que normalmente es bien usada y bien conocida aquí en el hospital, pues es la terapia con láser, ¿no? Normalmente, como ya todos conocemos, el láser tiene múltiples beneficios y sobre todo para ese tipo de pacientes, ¿no? Eh, Nos ayuda a controlar la inflamación, nos ayuda a controlar el dolor para la enfermedad degenerativa, sobre todo en nuestros pacientes, ¿no? Cicatrización, liberación también de endorfinas, ¿no? Entonces, normalmente aquí tenemos los dos tipos de láser. Nosotros siempre con pacientes felinos preferimos usar más el Activate. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente felino no lo siente tan calientito. Normalmente, a comparación de los caninos, los felinos sí son un poquito más sensitivos. Entonces, el Activate es un poquito como más noble en esa parte, no calienta como el Companion. Y también otra parte importante es que pues no hace tanto ruido, ¿no? Más bien no hace ruido a comparación del otro láser. Si a veces normalmente prendemos el equipo y pues ya con el estrés de todo, pues generar más estrés, como les mencionaba anteriormente, pues no es lo ideal. Entonces siempre hay que buscar estas opciones para que nuestro paciente esté lo más estable posible, lo menos estresado que se pueda, ¿no? Entonces, dependiendo lo que nosotros vayamos a trabajar con nuestro paciente, es la modalidad de láser que nosotros vamos a usar, ya sea efecto antiinflamatorio, efecto analgésico, ¿no? Y el tiempo también que el paciente vaya permitiendo. Normalmente la mayoría sí te permite bien el tratamiento completo sin ningún problema, te permite bien el manejo y bueno, también te ayuda a relajar bastante. Aparte también el Activate nos ayuda bastante porque es muy práctico, ¿no? Normalmente si el gatito a veces se está moviendo mucho, pues no tenemos que estar ahí casi peleándonos con él, ¿no? Y otro punto muy importante también, pues es que normalmente con el companion hay que colocarle los gogles protectores. Y la verdad es que siendo gatos, la mayoría pues no nos va a dejar, como en la foto de la esquina superior, eh, perdón, inferior derecha. Entonces, muy difícilmente vamos a ver que así el gatito va a estar de tranquilo, ¿no? Entonces, lo menos que podamos estresar al gato siempre va a ser lo mejor, ¿no? Y otra también pauta importante, a veces también tenemos que ayudarnos de los mismos propietarios, ¿no? A lo mejor si con nosotros no se dejan agarrar tanto o revisar tanto, pues bueno, con el propietario que a lo mejor que lo agarre, que le empiece a acariciar un poquito, que le hable y nosotros de manera lo más rápido que se pueda, pues dar ese tipo de terapia. Y bueno, también tenemos la electroterapia, en sus varias modalidades. Como bien ya la conocemos, se puede utilizar para enfermedades ortopédicas, enfermedades neurológicas, dolores agudos o crónicos y pues atrofia muscular, ¿no? Normalmente tenemos la corriente TENS y EMS. En pacientes felinos a veces es un poquito difícil trabajar este tipo de terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente esta terapia sí se siente. Ahora, siempre, como había mencionado anteriormente, entre ellos menos sientan, a lo mejor ellos van a estar más cómodos. Si ellos empiezan a sentir algo extraño, aparte de todo el entorno, a lo mejor no se van a empezar a dejar. Entonces, hay que ver qué tipo de paciente nos empieza a permitir ese tipo de terapia. No todos nos van a dejar y a veces, aunque algunos lo necesiten mucho, pues a lo mejor no es la mejor modalidad para nuestro paciente, ¿no? Entonces, normalmente, como también en perros, la modalidad que más se utiliza son los TENS, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente tiende a ser un poquito más, menos perceptiva por el gato, ¿no? Normalmente aquí no vemos las contracciones en el músculo, entonces, pues de esta manera no molestamos tanto a nuestro paciente, ¿no? El chiste de esto es también que el tratamiento se perciba como algo agradable, ¿no? Que nuestro paciente lo vea como algo agradable, que se relaje y normalmente la electroterapia siempre se va a iniciar con intensidades muy bajas. A lo mejor la primera sesión que nosotros utilicemos, nada más a lo mejor trabajamos 10 minutos con muy bajas intensidades y si él lo permite, pues con el paso de las sesiones a lo mejor ir aumentando un poquito el tiempo, un poquito más de intensidad viendo que tanto él nos empieza a permitir, ¿no?
Y normalmente pues se utilizan electrodos pequeños, corto tiempo de duración, ¿no? Y a lo mejor también es un poquito difícil por la parte de gel que los gatitos pues normalmente no se dejan pues mojar tanto, entonces pues vamos a ver qué paciente es viable para este tipo de modalidad de terapia, ¿no? Y pues bueno, como anteriormente también ya les había platicado un poquito más de los TENS, de los SENS, para qué es cada uno y cómo se utiliza, pues prácticamente con ellos al final es lo mismo, ¿no? Y también tenemos el ultrasonido, que normalmente es para el calentamiento profundo de tejidos, ¿no? Y mejorar la calidad del tejido cicatricial. En gatos, normalmente también hay que ver qué tanto el gatito nos permite, porque por el pelito también hay que poner a veces mucho gel a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor se siente muy incómodo, a lo mejor cuando ponemos el cabezal en el músculo, lo siente a lo mejor muy caliente, a lo mejor no le gusta, entonces, y normalmente a veces hay que tenerlo un poquito más quietecito, entonces también se recomienda que los periodos de duración pues sean cortos, siempre empezando de intensidades bajas y pues bueno, lo que él nos vaya permitiendo y también empezarlo a acostumbrar a este tipo de manejos, ¿no? Normalmente en gatos también se deben utilizar cabezales más pequeñitos. Uno, pues, principalmente por el tamaño del paciente. Y dos, normalmente pues también hay que considerar que en ellos hay menos tejido blando, entonces a comparación de los perros, pues obviamente a veces con ellos también se puede utilizar más los cabezales grandes que en gatos. Y bueno, la parte más difícil y más bonita, pues la vamos a ver a continuación, ¿no? Los ejercicios terapéuticos, que normalmente podemos adaptarlo en nuestras tres etapas de fisioterapia, ¿no? Pues bueno, es uno de los procesos más importantes, ¿no? Los ejercicios siempre se van a seleccionar en función a la etapa de reparación del tejido. Y bueno, siempre van a ser para mejorar el rango de movimiento, ya sea pasivo o activo, y mejorar el acondicionamiento y la resistencia, así como aumentar el uso de las extremidades, mejorar una reducción propioceptiva, aumentar la movilidad y mejorar la marcha. Y bueno, también, si bien las modalidades anteriores a veces nos pueden costar un poquito de trabajo, esta modalidad de ejercicios a veces es la más complicada. ¿Por qué? Porque principalmente a los pacientes felinos no les gusta que les estemos agarrando los miembros, ¿no? Siempre se acuestan, se tiran o pues en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, pues termina súper arañado, con mordidas y todo. Entonces, para este tipo de ejercicios hay que siempre ver cuáles son nuestros pacientes más adecuados. Hay que siempre acompañarse de herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas podemos usar? A lo mejor el uso de su computadora, a lo mejor el uso de hormonas como Reliway, a lo mejor un rayo de luz láser, a lo mejor estas cuerditas que tienen como plumitas y juguetitos de este tipo, premios, ¿no? Lo que más le guste a nuestro paciente para tratar de incentivarlo de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Que él no lo vea como algo estresante, sino que lo vea como un juego. Ahora, tenemos diferentes tipos de ejercicios. Tenemos ejercicios pasivos, ejercicios activos y para mejorar la propiocepción. Ahora, inicialmente en una primera etapa siempre vamos a iniciar con ejercicios pasivos, ¿no? Estos son donde la articulación se mueve sin una contracción muscular activa del paciente. Normalmente estos empiezan inmediatamente después, si por ejemplo se le hace alguna cirugía, ¿para qué? Para justamente el rango de movimiento no se empiece a disminuir tanto. Y esto nos va a permitir a mantener elasticidad en la articulación, a mantener mayor flexibilidad, pero siempre y cuando, obviamente, va a ser un ejercicio muy controlado. Ahora, en perros suele ser complicado. Ahora, en gato, pues la verdad es bastante complicado, bastante difícil hacerlo. Entonces, nosotros como médicos normalmente tenemos que enseñar al propietario cómo hacerlo, porque también normalmente estos ejercicios se mandan más de tarea a casa, porque también se recomiendan que se hagan de 3 a 4 veces al día. Ahora, en pacientes felinos a veces dices, no, 3 a 4 veces al día, a un gato, imposible, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos quedamos pues satisfechos si lo hacen una vez al día, ¿no? Y también, como todo,
hay que empezar a desensibilizar al gato. Entonces, siempre, siempre vamos a empezar de menos a más. A lo mejor empezando a agarrar una patita, que la manita, ¿no? Y a lo mejor más tarde las otras dos, ¿no? Y lo que nuestro paciente se vaya dejando poco a poco. ¿Cómo se hacen ese tipo de ejercicios pasivos? Bueno, consta de mover cada articulación de cada miembro haciendo un movimiento de flexión y extensión. Si bien en gatos tendría que, bueno, la manera correcta tendrá que ser el paciente acostado de cúbito lateral. Sin embargo, obviamente es más complicado. Entonces, se puede hacer el paciente, como lo vemos en la foto del lado derecho, parado, y empezar a mover cada articulación, o bien que el propietario lo agarre y que alguien más empiece a hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Siempre va a ser muy, muy controlado. Una de nuestras manos va a estar muy próxima a la articulación y la otra va a ser el movimiento, y así en cada articulación. Y los ejercicios de entrenamiento propioceptivos, normalmente uno muy práctico es la bipedestación asistida. Este consta de entrenar la función neuromuscular y la propiocepción, ya que mejora la fuerza y la resistencia. Y la manera de hacer esto, la verdad, es muy, muy sencilla. Se toma el gato en bipedestación. Lo podemos hacer ya sea con nuestras manos o bien apoyándonos de un arnés o de una pechera. Y este debe de soportar el mayor peso posible por varios segundos, ¿no? Después se pone de nuevo al gato de pie y esto se repite de 5, 15 hasta 20 veces. Como les mencionaba, a lo mejor al inicio lo vamos a hacer 5 veces, ¿no? Y a lo mejor 2 segundos. Ya después con el paso de las sesiones, también el paciente se va a acostumbrar un poquito más y pues vamos a hacer estas repeticiones más veces, como lo vemos aquí en las fotos. En cuanto a los ejercicios activos, tenemos ejercicios de cambio de peso. Estos mejoran propiocepción, equilibrio y se intenta, el objetivo es alterar el equilibrio empujando al paciente ya sea desde el hombro o desde la pelvis. Normalmente podemos hacerlo directamente en el piso, iniciamos en el piso o bien acompañados de alguna tabla de Buller como la que vemos aquí en el lado izquierdo o alguna otra pelota, ¿no? Y algunos ejercicios como de carretilla o de baile. El de carretilla, como su nombre lo dice, ¿no? Vamos a mejorar el uso de las extremidades anteriores y fortalecer los músculos. Vamos a agarrar al paciente del tren posterior y pues vamos a hacer que camine con los con los miembros torácicos. Igual, siempre, siempre unos segundos, lo que el paciente vaya permitiendo y poco a poco dejando que él cargue más peso. Y el baile es un poquito como el anterior, se toman los miembros anteriores del gato y se anima a que dé como varios pasitos, ¿no? Como si lo estuviéramos caminando o bailando. Estos pasos pueden ser hacia adelante o hacia atrás, igual siempre se inicia nosotros cargando un porcentaje mayor del peso y con el paso de las sesiones el paciente va a ir cargando un poquito más de peso, ¿no? Siempre nosotros vamos a ir viendo qué tanto el paciente va permitiendo, porque hay pacientes con a veces atrofia muscular muy marcada o debilidad muscular muy marcada y a lo mejor te aguantan 3 segundos, ¿no? Y pocas repeticiones. Entonces siempre hay que ir considerando eso para justamente tampoco fatigar tanto. Y bueno, otro tipo de ejercicios, tenemos ejercicios de sentado y de pie, que la verdad en gatos a veces es complicado, ¿no? A lo mejor este se trabaja más con perros, pero pues bueno, a lo mejor si desde pequeño algunos están como entrenados para esto, pues sin ningún problema. También podemos hacer la flexión y extensión del cuello, a lo mejor ofreciendo algún juguetito, como este que les decía de la cuerdita, a lo mejor el rayo, a lo mejor algún preñecito que a ellos les guste mucho. También podemos caminarlo en círculos o en 8. Y otro también, pues muy simple, a lo mejor subir escaleras, ¿no? Para inducir la extensión de la cadera y rodillas, así como lo vemos en la imagen de en medio. Y pues bueno, siempre y cuando dándole un pequeño apoyo, ya sea con el arnés, con la pechera y ayudándonos de juegos de premio, ¿no? Y pues bueno, también uno muy, muy conocido y que normalmente aquí trabajamos mucho, pues es el uso del cavaletti, ¿no? A veces lo utilizamos con pelotas, que es más como cavaletti modificado, ¿no? Y pues normalmente este ejercicio nos tiende mucho a recuperar funciones propioceptivas y sobre todo agarrar mucha fuerza y masa muscular. Aquí les tengo un video.
Normalmente, la verdad, para lograr esto, pues es con mucho trabajo, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, del lado derecho vemos la transportadora, a veces también muchos fisioterapeutas con ayuda del propietario, a lo mejor lo ponemos en las pelotas y casi, casi enfrente de él ponemos la transportadora para irlo guiando. Que a veces si lo pones en las pelotas, pues se queda ahí, ¿no? O sea, no quiere trabajar o, por ejemplo, en este caso, a lo mejor ya no termina de pasarlo el cavaletti. Entonces hay que ir armando nuestras herramientas para que nuestro paciente vaya trabajando de la mejor manera, ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, este ejercicio en este paciente, si no mal recuerdo, se hizo como 20 veces, ¿no? Para pues, poder empezar a trabajar esa parte de fortalecimiento. Ok, ahora, tenemos también la terapia acuática. Si bien es más común, más utilizada y muy bien vista para pacientes caninos, también en pacientes felinos lo podemos usar. A veces tenemos como la idea de, no, pues es que los gatos odian el agua. Sí, sí bien es así. Sin embargo, a veces el problema de este tipo de trabajar estas terapias no es tanto por el agua, sino más bien porque a veces el gato se rehúsa a la cinta de la caminadora, ¿no? Entonces, siempre hay que irlo trabajando poco a poquito. También es importante la selección de pacientes. Evidentemente no todos son aptos para ese tipo de terapia, ¿no? A veces también selección de razas, ¿no? Por ejemplo, la raza bengalí, sabana o cerval son como más afines al agua. Y también ese tipo de terapias pues nos va a servir fortalecimiento, a lo mejor en pacientes con peso, ¿no? Y pues bueno, la inmersión en agua siempre induce una constante estimulación que obliga al animal a movilizar su aparato locomotor, por eso normalmente es muy bien recomendada, ¿no? Para mantener su posición. Pues bueno, ahorita les puse unas fotos de bibliografía que encontré y pues normalmente, les digo, en algunas razas es muy bien utilizado y bien aceptado por el paciente. Normalmente la terapia acuática se puede recomendar de 2 a 3 veces por semana y como les mencionaba en las anteriores, siempre se inicia muy poquito. A lo mejor iniciamos poniéndole en la cinta de caminar, después empezamos con muy poca agua hasta cubrir la región que se desea trabajar. Y pues bueno, aquí les tengo el ejemplo de hace rato. Este paciente es Alan Mesa. Ya con él estamos trabajando en terapia de mantenimiento. Normalmente él vino por abulsión de la tibia hace un par de meses y pues bueno, con él se empezó a trabajar un poquito de fisioterapia con láser y magneto. La verdad es que el paciente lo toleró y el manejo lo permitió bastante bien. Y pues bueno, ya en la etapa de ejercicios y fortalecimiento, con él empezamos a trabajar equilibrio con pelotas, cavaletti y cavaletti modificado. Y les voy a enseñar un poquito de los videos que hice con él trabajando un poquito, ¿no? Y pues igual a la propietaria pues se le pedían algunos juguetes, algunos premios, que la verdad el paciente los ignoraba bastante, entonces normalmente con él la clave pues fue su transportadora, entonces aquí en los videos a lo mejor no se ve tanto, pero normalmente poníamos la transportadora casi enfrente de él, porque era su zona de seguridad, entonces pues, él iba hacia la transportadora, ¿no? Y normalmente estos ejercicios pues se repetían de 15 a 20 veces, ¿no? Obviamente en un inicio era poco tiempo, pero pues bueno, poco a poco también el paciente se fue adaptando un poquito a este tipo de fisioterapia. Y la ventaja también es que este paciente, pues la verdad es que permite bastante bien el manejo, entonces no fue tan complicado trabajar los ejercicios con él. Y bueno, aquí hay otro pacientito. Este es Bruno. Él, igual todos lo conocemos muy bien. Él tuvo fractura en el radio. Eh, Él vino aquí desde chiquitito, entonces con él por la edad y porque aún no cerraban las fisis de crecimiento, nada más empezó a trabajar la parte del magneto. Se dieron varias sesiones, cada sesión fueron de 25 a 30 minutos aproximadamente. La ventaja con él es que como es un cachorro, era bastante sociable, entonces con él la verdad es que era mucho juego, a estarlo distrayendo, ¿no? A lo mejor estar jugando aquí como con el video para que no se aburriera tanto, ponerle un poquito de música, ¿no? Y ya en una parte de fortalecimiento, pues empezamos a trabajar un poquito con
Leti, las pelotas, pero siempre con juego. Con él sí fue un poquito más complicado, porque pues, igual por la edad era muy juguetón. Entonces de repente a lo mejor se acostaba mucho, ¿no? Pero pues bueno, aquí como en el video sale el doctor Dani, y más o menos así tenemos que empezar a trabajar con este tipo de pacientes. Igual aquí hay otros videos. Equilibrio con pelotas, el cavaletti, sacarlo de su punto de equilibrio, ¿no? Mucho juego siempre con estos pacientes, para que nos puedan permitir uno el manejo y pues sobre todo también que ellos no se estresen y que vean que pues, la sesión no es como algo pues, del otro mundo, ¿no? Al contrario, que vean que es como pues, algo positivo para ellos, un juego. Y por último, el paciente más reciente, tenemos a Pirata Camacho, ahí se le puso una banda de tensión por luxación del calcáneo. Con él hemos estado trabajando apenas la primera etapa. Y pues bueno, es un paciente que normalmente sí deja bien el manejo. Sin embargo, pues aún hay un poco de claudicación evidente. También parte de la claudicación, como aquí en el video, pues es por falta de fuerza muscular. Y pues bueno, pero a pesar de ello, el láser y el magneto, la verdad es que lo toleran bastante bien. Entonces, como les decía, siempre tratar de que el paciente esté lo mejor posible. Por ejemplo, aquí en el video de arriba le poníamos normalmente el magneto dentro de su jaulita, entonces pues ya se quedaba ahí bastante tranquilo. Y pues bueno, ya para concluir, es importante detallar un plan fisioterapéutico de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes, y en este caso los equinos, y pues bueno, teniendo en cuenta que posiblemente alguna modalidad terapéutica puede agradarle o no, ¿no? Si es así, pues hay que buscar más elementos que puedan llegar a nuestro objetivo principal, ¿no? De la fisioterapia, pues que es el regresar al paciente a su estado más próximo al estado fisiológico, ¿no? Y pues gracias. No sé si tengan alguna duda.